Y saludo a una persona muy ligada a la historia de este programa, el doctor Oscar Iván Palacio. Bienvenido, doctor Oscar Iván Palacios, líder en seguridad social y pensiones en Colombia. Usted nos adelantó, nos analizó la buena noticia de el fallo de la Corte Constitucional sobre pensiones. ¿Qué implica eso para las reformas que están sobre la mesa y ya para meternos en el tema? Es una buena noticia, pero incompleta en la medida que tuvieron que pasar 20 años. Hoy hay millares de mujeres que gracias a que esa noticia no llegó oportunamente con las 1000 semanas, millares que jamás se pensionarán y que hoy luchan con esperanza que les den 223.000 pesos si es aprobada la ley de la vejez, que es una ley que, aunque tiene un bonito nombre para enfrentar un problema social como es el envejecimiento del mundo de Colombia, es incompleto, porque la seguridad social va más allá. Desde que nace el individuo hasta la tumba. Están los niños, los sobrevivientes, los huérfanos, los enfermos, los discapacitados y los viejos. Entonces, es significativo ponerle nombre a esa ley, pero no por ello debe abarcar más aspectos. Y esa ponencia de magistrado Juan Carlos Cortés González, que también fue viceprocurador y una persona eminente. Muy ligado a las cajas de compensación familiar. Muy ligado a lo laboral. Fue secretario general de Compensar, sí. Fue creo es que jurista, viceministro de Trabajo, es jurista y sabe yo conozco desde muy joven. Completa. Entonces una buena noticia. El viceprocurador y todas esas cosas. Sí, porque a 6 meses de nombrar, de elegido y posesionado, da esta buena sorpresa para millares de mujeres de Colombia y para decir que la Corte Constitucional va a enfrentar un fenómeno sociológico que es la dinámica de género ante la inferioridad histórica, social, económica, en la seguridad social, en la laboral y en la propia familia de las mujeres colombianas, que son un poco más que los varones. Pero cuando digo incompleta hoy, la noticia para las oyentes y oyentes es que si usted hoy tiene 55 años y es mujer, va a necesitar 1.250 semanas el 1 de enero del 2026. Y si tiene 50 años y es mujer, va a necesitar para el 2030 1.000 semanas. Porque empieza en 50 que se disminuyen en el 26, 25 en el 27, 25 en el 28 y así subsiguientemente. Pero este fallo histórico de la Corte, histórico y tardío, pero abono las felicitaciones a la actual Corte y al magistrado ponente, porque fue valiente de una vez, a 6 meses de elegido lo expuso a la opinión pública como una política de Estado y de gobierno en lo pensional, y ojalá se replique en todo. La idea es que este es un gobierno que ha sido atrevido, porque como lo he dicho en este gobierno, los gobiernos no les gustan las reformas pensionales por asuntos macroeconómicos, les da terror, y por asuntos políticos porque les da una palabra fea para ustedes, culillo. Porque si el anterior gobierno hubiera puesto la reforma pensional, buena o mala, no hubiera terminado. Entonces, son cálculos que los gobiernos. Y también la verdad decirlo, primero que habló de una pensión única para todos los colombianos, no se me olvida, lo tengo muy presente y no me parece una idea loca, muy atrevida, como deben de ser las cosas, que de que llegue todo a todo el mundo, así sea muy duro para unos tantos. Fue el ministro Pardo. Fue primero que habló de un primer pilar, una pensión única para todos los colombianos cuando tengan la edad. Ministro Pardo, bueno. Rodrigo Pardo, el que fue de Santos, ministro de Trabajo. Rodrigo Pardo. Sí, no cuajó eso, pero ese sí habló de una primera. ¿Sí? Sí. Rafael. Rafael Pardo. Sí. Que después fue ministro de Defensa. Sí, fue no recordaba su paso por el Ministerio de Trabajo. Sí, claro, y tuvo esa propuesta y no hubo oxígeno suficiente. Ajá. Entonces, si algo bueno ha tenido el presidente Petro es exponer una reforma pensional, que eso se necesita.
valentía, porque son muchos los casos que se piden. Pero no me alejo de la Corte Constitucional. La verdad es que hay que aprovechar esta reforma, así se aplace 15 días más, un mes más, 2 meses más, 3 meses más, pero que el gobierno constituya desde hoy y para siempre una política de género para la mujer colombiana, violentada históricamente en la seguridad social. Y de una vez estipule, no es fácil, pasar de 300 a 1000 semanas tiene unos costos macroeconómicos que fue lo que medía el gobierno de Uribe con la ley 797 del 2003. Solo lo macro, lo micro, o sea, la existencia de la gente, no importa. Sí le importa a la gente, parece, y creo que es así, es de lo humano, de lo histórico, de lo que... Entonces, en ese sentido, qué bueno que la reforma que se denomina la vejez, que debía ser la reforma de seguridad social integral, se aproveche, se asimile, se dialogue, se concilie el querer y el mandato de la Corte Constitucional y quede impregnado en la actual reforma, porque la reforma pensional, que hoy se llama Dignidad para la Vejez, es ahora o nunca, porque reformas pensionales, por los propósitos macroeconómicos y por los riesgos políticos, cada día son más espaciadas en el tiempo. Muy bien, gracias por su explicación, doctor Calibán Palacios. Colega, yo le sugiero, vale la pena una solicitud al honorable magistrado ponente y a la sala para que, pero la verdad es que más bien el gobierno nacional debe insertar en la actual reforma, es decir, que no sean 1.300, sino 1.150, porque hay una verdad. Doctor, y se la voy a decir para esa sentencia, sí. Es que yo no estoy feliz de todo, estoy satisfecho con el avance de la Corte en la política de género para las pensiones, para las mujeres, pero hoy se van a beneficiar, si una mujer hoy tiene 40 años, se va a beneficiar con 1.000 semanas, pero la que tiene 55 con 30 semanas, y la que tiene 55 con 50 semanas, y la que tiene 60 ya perdió la pensión. Fuera inmediato, pero hay ponderables macroeconómicos financieros en la ponderación de las sentencias de la Corte Constitucional que el gobierno podría matizar, porque ha hecho un llamado, no hay gobierno, sino hay Congreso. Debería de ser al gobierno, porque en política de seguridad social y todo lo de gasto, el ponente es el gobierno, no hay Congreso. No hay norma en el Congreso que pueda ser exequible si no ha sido presentada por el gobierno y avalada por el gobierno. Entonces, doctor Palacio, un segundito. Dentro de esta conversación, sí, y aprovechando su visita, sí, que me parece de la mayor importancia, aclaremos que para los oyentes, la ley anual de presupuesto, como su nombre lo indica, es anual. ¿Qué pasa en el supuesto de que dentro de la discrecionalidad y la autonomía de los jueces, en este momento, cualquier juez de la República en lo laboral falle con base en el fallo de la Corte? Necesariamente hay una indemnización, hay que pagar una cuestión, y necesariamente el próximo año ese dinero que supuestamente no existe en ese momento tiene que incorporarse en el presupuesto de la nación. Entonces sí hay forma de cumplir con esos fallos judiciales, y los fallos judiciales son de obligatorio cumplimiento. El mensaje, colega, el mensaje de la Corte es: las mujeres vuelvan a 1.000 semanas y modulen eso. Podría modularse. Tampoco está diciendo exactamente el magistrado que tiene que ser 1.000 semanas. Más que 2003 al 2023, en 20 años, las mujeres han mejorado 4 años de expectativa de vida. Cada 5 años mejoramos en Colombia 1 año de expectativa de vida, y eso tiene un costo enorme. Lo que está diciendo el magistrado es: si usted, Congreso, no legisla, hágase esto. Pero no está diciendo, si legisla, tiene que ser 1.000 semanas. Así es. Debe haber una modulación donde el gobierno nacional hoy interprete a la Corte Constitucional al querer y la necesidad de millares de mujeres en Colombia en su política de género, y establezca una ley que le permita a menos semanas pensionarse a muchas mujeres, que ya algunas, miles, yo no soy Dani, no podría decir si son 10.000, 5.000, 50.000, por sí más de 200.000 mujeres no se pensionaron por haber pasado de 1.000 a 1.300 semanas. Esas personas deberían de ser indemnizadas
algún día por ese daño. Doctor Sarmiento. Sí, no, el juez un juez laboral tiene que aplicar la ley vigente, y la ley vigente, de acuerdo con esa sentencia, hoy en ese momento... No la ley vigente, la Constitución, hay un fallo de inexequibilidad que es superior a cualquier ley. Claro, pero es que el fallo define los tiempos en los que se va reduciendo ese número de semanas. O sea, el fallo entra a reemplazar a la ley, es una sentencia que se llama integradora. Declaró inexequible la 1300. Claro, pero lo integró, saca del ordenamiento jurídico esa norma, pero integra ese vacío que deja con esa declaratoria de inexequibilidad con el fallo. Y el fallo es la nueva ley, y el fallo dice, por ahora sigue 1300 y cada vez que pase el tiempo va bajando hasta llegar a las 1000, si el Congreso no legisla. Bueno, vamos al tema central, reformas de Petro. ¿Cuál es su análisis? Quiero llamar la atención en la reforma laboral sobre dos aspectos. Primero, que el Estado tiene que dar ejemplo. Para hacer politiquería, en la mayoría de los casos, para contratar caprichosamente, aunque no soy amigo de la carrera administrativa, ¿no? Que se ha vuelto hoy en día un campo de holgazanería. La verdad es que de 1.000.000 de personas en carrera, se puede despedir 2 al año, porque es muy difícil, y no propiamente porque no hayan cometido errores los servidores públicos. Hay que matizar la carrera administrativa haciéndola más exigente, con más revaluaciones, porque tengo carrera y hago lo que quiera. Es cultura, no es legalidad, es la cultura nuestra, tristemente. Pero llamo la atención, hay 1.000.000 de contratistas en el Estado, en Colombia. La ministra de Trabajo, donde yo trabajé siendo muy joven, como director de la Regional de Antioquia y en Urabá, etcétera, etcétera, encontró 2.000 contratistas que hacían cosas de funcionarios. El gobierno nacional está obligado de volver casi imposible, casi que sea de responsabilidad de un consejo de gobierno cuando se va a incorporar una aseadora o un asesor con contrato de prestación de servicio, con la gravedad de caso. Entonces, legalizar, que obviamente ya no va a ser 1.100.000, van a ser 500.000 servidores, a lo mejor porque no hay plata para tanto, porque ya son con un componente. Bueno, acabar la figura mezquina de ocultar el verdadero servicio público de contrato realidad en los contratos de prestación de servicio. Debe ser una política de este gobierno y de Estado permanente. Ya, y que quede incluso ahí. En segundo lugar, hay una realidad, el campo. El presidente Petro lo ha dicho en varias locuciones, no conozco un campesino en la nómina de Colpensión, eso es verdad. Aquí están pensionados los de las plataneras, bananeras, flores y palmas. Entre otras cosas, porque un pequeño y un mediano propietario en Colombia no tiene cómo asumir el costo de 2.200.000 que vale un trabajador sin auxilio de transporte porque vive en la vereda. Eso es un problema realmente a resolver con la productividad y con el acompañamiento del Estado para que ese propietario agrario, mediano y pequeño pueda cumplir con la seguridad social y volver a otra formalidad. Esas son las dos grandes discusiones. Y por último, quisiera llamar la atención para que el legislador en esta reforma laboral coloque un artículo o una norma que ellos consideren, pero las grandes empresas que necesitan alguna experticia, caso de vigilancia, porque son las fuerzas militares, caso aseo, cuando las personas todavía están aliviadas, se están llenando de pensionados. Entonces evitan el 12% y ganan la experiencia de las empresas. Pero eso es bueno para la policía, para las fuerzas militares, pero para las otras actividades es re malo porque le están quitando posibilidades a las nuevas generaciones. En la reforma laboral y en la misma pensional, yo hago una sugerencia respetuosa para que las personas que llegaron a recibir la renta solidaria, que seguramente debe ser aprobada, hasta la ultraderecha más recalcitrante quiere ese auxilio, porque eso le quitaría votos si dice que no. Bueno, yo sé que el presidente Petro está frustrado, que dijo que yo quería 500.000 pesos, pues no hay cada patato. Hay una moda que llega a 400.000 pesos, subiendo 10 o 15 puntos sobre el IPC cada año en los próximos 5 años. Un artículo, para retomar el tema de despedida, que prohíba
o limite hasta en un 5, en un 2, en un 1% la conservación de empleados que sean pensionados. Y las personas que tengan una pensión de invalidez familiar, fiada si la prueba, o cualquier auxilio que supere la línea de la pobreza, se le prohíba cualquier contratación a nivel personal con el Estado, incluso formalización con contrato de trabajo con la empresa privada, porque entonces no podemos seguir pensionando o poquito o mucho y no darle espacio a las nuevas generaciones de empleados y de cotizantes. Doctor Sarmiento. De tanto uno ir a conferencias, uno va aprendiendo de economía. La palabra mágica en esto es productividad. Si el país no produce de lo elemental a lo complejo, estamos condenados no a 100 años de soledad, a 200 años de soledad y a 500 de pobreza. Y le pongo otro ejemplo. La productividad en el campo la da el 80.000 campesino y está desprotegido. Pero Está desprotegido. No ¿qué me depende del importa a campesino. mí declarar un contrato realidad de Nemesio Pérez en la vereda Charrascal, donde don Paco es el patrono dueño de 10 hectáreas, si don Paco es tan pobre como él solo que tiene 10 hectáreas? ¿Qué pasa en las 700.000 hogares de Colombia de estrato 1, 2, 3 y hasta 4? Supongamos que son los profesores que tengan una empleada de servicio domésticas de buenas maneras, interna, trabajando allá. Ellos les cuesta 2.200.000. Hoy, 400.000 familias colombianas con el contrato realidad están condenadas a pagar insufribles indemnizaciones y prestaciones sociales. El problema de Colombia es que el vacío, el divorcio de la productividad nos tiene entre el querer y lo que se debe hacer. ¿Cuál es la fórmula entonces, doctor? La fórmula es volver más productivo el país y buscar medidas, de todas maneras, como mínimo, que las domésticas en Colombia tengan seguridad social integral. No se va a dar en los próximos 4 años. Pero hay Pero que hay que luchar, arrancar, hay que luchar. no se Pero da. hay que arrancar. Hay que arrancar y creo que hay la mejor es Y vean que no consecuencias de eso. están- Yo debo, Mire, agradezco mucho su participación. Como siempre, valoro sus conocimientos y su exposición. querer hacer el cambio verdaderamente y hay que hacerlo porque Colombia no puede detenerse. Y la productividad es la palabra mágica ahora, mañana y por muchos años. Muchas gracias. El 29.